El secreto de Dios para activar el poder de sanación con la coronilla de la Divina Misericordia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, aun cuando todo parece estar bien, sientes un peso en el pecho que no puedes explicar? Hay dolores que no se miden con termómetros ni se curan con medicinas, porque no nacen en el cuerpo sino en el alma. Son heridas invisibles que se esconden detrás de sonrisas cansadas y noches de silencio. Cada lágrima no derramada, cada palabra que el miedo no dejó decir, se acumula en el corazón hasta que un día el cuerpo empieza a hablar con su propio lenguaje. El cansancio, la enfermedad, la angustia. Pero incluso ahí, en ese punto donde el cuerpo calla, el alma comienza a gritar pidiendo auxilio. Ese grito no siempre se escucha con los oídos, pero Dios lo percibe con claridad. El alma herida clama buscando sentido, buscando una respuesta que el mundo no puede dar. Muchos piensan que el dolor es un castigo, una forma en la que Dios se aleja, pero en realidad el dolor puede ser un llamado de amor. Es la manera en que el cielo toca al hombre para recordarle que su vida no se limita a lo visible, que hay una eternidad esperando ser descubierta en medio de la oscuridad. El sufrimiento, cuando se mira con los ojos de la fe, deja de ser una sentencia y se convierte en una puerta. La coronilla de la Divina Misericordia es ese puente silencioso entre el dolor humano y el consuelo divino. No responde al síntoma, sino al grito escondido detrás del dolor. En cada palabra, en cada súplica, Dios se inclina hacia el corazón que lo busca. Es en ese diálogo profundo, donde el alma confiesa su fragilidad, que la misericordia comienza a actuar. No se trata solo de pedir curación, sino de dejarse tocar por la ternura de Cristo, que sufre contigo, que no huye del dolor, sino que entra en él para transformarlo. El cuerpo puede debilitarse, pero el alma que ora se fortalece. Y cuando el alma grita, aunque el mundo no la escuche, el cielo sí. Es allí, en esa intersección entre el dolor y la fe, donde comienza el milagro. No siempre como lo imaginamos, no siempre con una sanación inmediata, pero sí con una gracia interior que renueva la esperanza. Porque la misericordia de Dios no siempre quita la cruz, pero siempre te da la fuerza para llevarla. El verdadero secreto no está en evitar el sufrimiento, sino en permitir que Dios habite en él. Cuando el dolor se ofrece con fe, se transforma en oración. Cuando la oración nace del quebranto, se convierte en poder. Y cuando ese poder se une al de la misericordia, el alma descubre que su grito nunca fue en vano. Cada lágrima, cada herida, cada silencio ha sido escuchado. Y es allí donde comienza la respuesta divina, no en el ruido de las palabras, sino en el suave murmullo del corazón que confía. El secreto que Jesús confió a Santa Faustina. Hubo un día en la historia en que el cielo rompió su silencio para hablar con una joven polaca de alma pura y corazón obediente. No era teóloga ni sabia, era simplemente una mujer que aprendió a escuchar el susurro de Dios en medio de su pequeñez. A ella, Jesús le reveló un secreto tan profundo que cambiaría la relación del hombre con la misericordia para siempre. Le confió una oración nacida directamente de su corazón herido, la coronilla de la Divina Misericordia. No fue una invención humana, fue un don celestial, una llave espiritual capaz de abrir las puertas del perdón, de la sanación y de la paz. Santa Faustina no entendió al principio el peso de lo que había recibido. Las palabras que Jesús le dictó eran sencillas, pero escondían un poder que el mundo aún no conocía. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En esas pocas palabras, Cristo resumió todo el misterio de la redención. Cada vez que las repetimos con fe, el cielo se inclina hacia la tierra, y la misericordia vuelve a fluir sobre las almas como un río que no se detiene. Jesús le mostró que el mundo se había vuelto sordo a su voz, que los corazones se habían endurecido por el pecado y la desesperanza, pero también le reveló que su misericordia era más grande que cualquier culpa,
más poderosa que cualquier enfermedad. A través de la coronilla, las almas encontrarían no solo consuelo, sino transformación. El Señor le dijo: «Quien confíe en mi misericordia no perecerá». Estas palabras no son promesa vacía, son un pacto eterno entre Dios y el alma que se entrega con humildad. La coronilla no es una fórmula mágica, es una conversación íntima con el corazón de Cristo. Cada repetición, cada ave, cada palabra pronunciada desde el dolor o la esperanza es una gota de amor que sana. Jesús le explicó a Faustina que esta oración tiene el poder de detener castigos, de consolar almas en agonía y de abrir el cielo incluso para los más alejados. En ella se concentra el misterio del sacrificio y del amor, el eco de la cruz transformado en súplica de redención. Y quizá el mayor secreto que Jesús le reveló fue este: la misericordia no se pide solo con los labios, se vive con el corazón. Cada vez que perdonas, consuelas o ayudas a alguien que sufre, estás rezando la coronilla sin palabras, porque la misericordia no es una idea, es una acción divina que Dios quiere realizar a través de ti. Esa fue la misión de Faustina: recordarle al mundo que el amor de Cristo sigue vivo, que su corazón sigue abierto y que su misericordia es la última esperanza para la humanidad. La oración que atraviesa el tiempo y el espacio. Hay oraciones que se apagan cuando los labios se cansan, y hay otras que siguen resonando en el cielo mucho después de que el alma ha dejado de hablar. La coronilla de la Divina Misericordia pertenece a este segundo tipo. No se limita al momento en que la pronuncias, sino que se expande más allá del tiempo y del espacio. Cada palabra que sale de tu corazón con fe no muere en el aire, sino que se une al eco eterno del sacrificio de Cristo, actualizando su redención aquí y ahora. Cada vez que repites «por su dolorosa pasión», no estás recordando un hecho del pasado. Estás entrando espiritualmente en el misterio del Calvario, allí donde la misericordia se derramó por toda la humanidad. Jesús enseñó a Santa Faustina que esta oración tiene un poder que trasciende fronteras humanas. No hay distancia que la limite, ni muerte que la silencie. Una madre puede orar por su hijo lejos de casa. Un enfermo puede ofrecer su dolor por alguien que ni siquiera conoce, y aún así la misericordia llega, porque Dios no conoce barreras. En el momento en que la oración nace del corazón, el Espíritu Santo la lleva allí donde más se necesita, incluso a almas que agonizan en soledad o que han perdido toda esperanza. Cuando rezas la coronilla, te unes a un movimiento invisible de almas que interceden, sufren y aman al mismo tiempo en todos los rincones del mundo. Es un lenguaje universal que el cielo comprende sin traducción. Es el hilo que conecta generaciones, vivos y difuntos, santos y pecadores, todos envueltos en el mismo manto de misericordia. No hay límites en la geografía divina. Una oración pronunciada en un rincón del mundo puede sanar un corazón en otro continente, puede consolar a quien llora sin saber por qué siente alivio. Así actúa la misericordia, silenciosa, precisa, eterna. La fe convierte tus palabras en energía espiritual. Dios no mide el volumen de tus oraciones, sino la pureza de tu intención. Cuando oras con humildad, el cielo se abre. Cuando confías, la gracia se multiplica. Y aunque no lo veas, cada vez que tomas el rosario en tus manos y repites con devoción las palabras de Jesús, estás tocando el mismo misterio que tocó María al pie de la cruz. Lo eterno se hace presente, y el sacrificio de Cristo se actualiza una vez más para derramar su poder sanador sobre la tierra. La coronilla es, en verdad, un viaje espiritual. No recorre kilómetros, recorre almas. Y cada vez que la rezas, el tiempo se detiene, el dolor se ofrece y la misericordia se renueva. Porque en el lenguaje de Dios no existe el pasado ni el futuro, solo el eterno ahora, donde su amor actúa sin cesar. Esa es la fuerza secreta de la oración que no muere, la que atraviesa el tiempo y el espacio, la que une a los corazones dispersos en una sola melodía de redención.
el poder escondido en las palabras por su dolorosa pasión. Hay frases que los labios pronuncian sin comprender del todo su profundidad. Por su dolorosa pasión es una de ellas. Estas palabras no son solo una súplica, son una invocación directa al misterio más poderoso del universo, el sacrificio redentor de Cristo. Cada vez que las dices, abres un canal entre tu alma y el corazón de Jesús crucificado. No estás repitiendo una frase devocional, estás recordándole al cielo el precio que el amor pagó por ti. Estás trayendo al presente el acto más sublime de misericordia que el mundo haya conocido. Jesús le reveló a Santa Faustina que en esa breve expresión se concentra la fuerza de su pasión y la infinita compasión de su corazón. Esas palabras contienen el eco del Getsemaní, el peso de la cruz, el silencio del Calvario y la victoria de la resurrección. Cada vez que el alma las pronuncia con fe, el dolor de Cristo se transforma en medicina, su sangre en consuelo, su sacrificio en esperanza. En esas palabras, el sufrimiento humano encuentra su espejo y su propósito. Allí donde el dolor parece absurdo, por su dolorosa pasión, le da sentido, porque recuerda que el amor fue más fuerte que la muerte. Rezar esta frase es un acto de confianza radical. Es reconocer que la redención no fue un evento pasado, sino una corriente viva que sigue fluyendo. Cuando la pronuncias, el cielo se inclina hacia ti. Dios no ignora esas palabras, porque son suyas. Son la llave de su compasión, el recordatorio eterno de su promesa. En ellas, el alma se despoja de toda autosuficiencia y se entrega por completo al amor crucificado que todo lo restaura. Estas palabras tienen poder porque son ofrecimiento. No se rezan para exigir, sino para confiar. En cada repetición, el alma se alinea con la voluntad divina y la gracia comienza a operar en silencio. Por su dolorosa pasión es también una confesión. Decir que crees en el valor del sufrimiento de Cristo, que sabes que su entrega fue por ti y que en ella descansa tu esperanza. Es poner tus propias heridas dentro de las suyas para que de esa unión nazca la sanación que el alma necesita. Cuando el corazón pronuncia esas palabras con devoción, no solo recuerda el sacrificio de Cristo, participa de él. La pasión deja de ser historia y se convierte en encuentro. La cruz deja de ser símbolo de dolor y se transforma en fuente de poder. Cada vez que las dices, aunque no lo sientas, algo en ti se restaura. No hay oración más sencilla ni más profunda, porque en la frase «por su dolorosa pasión» se encierra todo el Evangelio, el amor que sufre, el perdón que libera y la misericordia que salva, la sanación que comienza en la culpa. Hay dolores que no provienen del cuerpo, sino de la conciencia. Son heridas que no sangran, pero pesan como una carga invisible. La culpa es una de ellas. Habita en lo más profundo del alma, recordando lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que dijimos o callamos. Muchos viven prisioneros de su pasado, repitiendo mentalmente los errores como si fueran cadenas imposibles de romper. Sin embargo, el alma no se enferma por el pecado en sí, sino por la falta de perdón, por no creer que la misericordia de Dios es más grande que cualquier caída. Jesús no vino a señalar las culpas, vino a transformarlas en caminos de encuentro. En la coronilla de la Divina Misericordia, esa transformación ocurre cada vez que el alma se atreve a rezar desde su miseria, porque la misericordia no exige perfección, exige sinceridad. Dios no espera que llegues limpio, espera que llegues dispuesto. Cuando repites las palabras que Jesús enseñó a Santa Faustina, no solo estás pidiendo perdón, estás permitiendo que el amor divino entre en las grietas más oscuras del corazón. Allí donde antes había remordimiento, comienza a brotar esperanza. La culpa tiene poder cuando la escondes, pero pierde fuerza cuando la entregas. El enemigo del alma susurra que no mereces el perdón, que ya es tarde, que Dios se cansó. Pero cada vez que tomas el rosario y ofreces tus errores con humildad, esas voces se apagan ante la voz de Cristo que dice: confía en mi misericordia. Él no te pide que olvides tu pasado,
sino que lo pongas en sus manos. La sanación empieza cuando dejas de mirarte con desprecio y comienzas a verte con los ojos del Salvador que te amó hasta la cruz. Cada palabra de la coronilla es un acto de reconciliación. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No es solo una frase, es una reparación, un puente entre la culpa y la gracia. En ese momento, el alma reconoce su fragilidad y se deja abrazar por la compasión divina. Dios no borra la historia del pecador, la redime. No elimina el recuerdo, lo transforma en testimonio, y esa transformación interior se convierte en medicina espiritual. El alma se aligera, la mente se pacifica, el cuerpo recupera su armonía. La culpa, cuando se entrega, deja de ser veneno y se convierte en semilla. De ella puede brotar un nuevo comienzo, una fe más fuerte, una esperanza más pura, porque el amor de Dios no se cansa de recomenzar contigo. En el silencio de la oración, la misericordia pronuncia una sola frase sobre cada alma arrepentida: tu herida será mi gloria. Así comienza la verdadera sanación, cuando la culpa deja paso a la confianza y el alma se atreve a creer que es amada incluso en su fragilidad. Cuando la fe se vuelve medicina, hay enfermedades que la ciencia puede diagnosticar, pero hay vacíos del alma que solo la fe puede llenar. En medio del dolor, cuando las fuerzas se agotan y la mente busca respuestas que no llegan, es la fe la que sostiene lo que la razón no entiende. No porque ignore la realidad, sino porque la trasciende. Creer en medio de la oscuridad no es negar el sufrimiento, es elegir mirar más allá de él, sabiendo que Dios puede sacar vida incluso de la herida más profunda. La coronilla de la Divina Misericordia es esa medicina invisible que no siempre sana el cuerpo, pero siempre cura el espíritu. Cuando el alma reza confiando, la fe se vuelve un bálsamo que calma la ansiedad y ordena el caos interior. Cada palabra se convierte en un latido de esperanza. Allí donde el dolor grita, la fe susurra: Jesús, en ti confío. No hay oración más poderosa que esa rendición, porque la fe no cambia a Dios, cambia al corazón del que ora, lo dispone a recibir la gracia y a aceptar el misterio del amor divino que actúa en silencio. Dios no siempre quita la cruz, pero siempre da la fuerza para llevarla. Esa fuerza es la fe, una fe que no busca entenderlo todo, sino descansar en la certeza de que nada se pierde cuando se ofrece a Cristo. Cuando la oración nace del sufrimiento, la fe se purifica. Deja de ser un concepto y se convierte en respiración, en necesidad vital. Es entonces cuando la sanación comienza, no como magia, sino como paz interior. Porque el alma que confía se sana de su mayor enfermedad, el miedo. Jesús le mostró a Santa Faustina que la confianza en su misericordia es el remedio para toda herida espiritual. El alma que confía en mí no perecerá. Estas palabras no son metáfora, son promesa. Cuando el hombre se rinde ante la voluntad divina, deja de luchar contra lo inevitable y empieza a cooperar con el propósito. Lo que antes era desesperación se transforma en abandono sereno. El cuerpo puede seguir enfermo, pero el espíritu comienza a florecer. Cada vez que tomas el rosario y pronuncias su nombre, la fe empieza a actuar como un médico celestial. Sin ruido, sin prisa, pero con precisión divina. Cura el resentimiento, disuelve el rencor, alivia el alma cansada. Porque la fe, cuando es auténtica, no necesita pruebas, solo confianza. Y en esa confianza la misericordia se mueve como una corriente viva que sana lo que el mundo no puede tocar. Allí donde la medicina humana llega a su límite, la fe empieza su obra perfecta. El corazón misericordioso como fuente de energía divina. Hay una corriente invisible que sostiene al universo. No es el poder de la materia, ni la fuerza de la naturaleza, sino la energía del amor que brota del corazón de Cristo. Ese corazón traspasado, que una vez latió en la tierra y hoy late eternamente en el cielo,
es la fuente inagotable de misericordia que mantiene viva la esperanza del mundo. Cada vez que rezas la coronilla de la Divina Misericordia, te conectas con esa corriente divina que fluye sin cesar desde el costado abierto del Salvador. Es como si el alma se enchufara a la fuente del amor y lo que estaba marchito comienza a revivir. Jesús le mostró a Santa Faustina su corazón como un sol espiritual, del cual emanaban dos rayos, uno pálido, símbolo del agua que purifica, y otro rojo, símbolo de la sangre que da vida. No eran metáforas, eran señales del poder sanador que brota del sacrificio. Cada oración que nace del corazón atrae esa energía invisible. No es una energía impersonal, sino viva, consciente, amorosa. Es Dios mismo actuando en la intimidad del alma. Cuando te abres a su misericordia, esa corriente divina empieza a circular por dentro, limpiando, restaurando, encendiendo lo que el dolor había apagado. Hay personas que se sienten vacías, drenadas por la vida, cansadas de esperar respuestas. Pero quien se une al corazón misericordioso jamás queda igual. La oración sincera reordena el interior, sana los pensamientos, purifica los deseos y fortalece la voluntad. Porque el amor de Cristo no solo consuela, transforma. Es una fuerza que no impone, pero renueva. Su luz penetra hasta lo más hondo del alma y revela que, incluso en la herida, sigue habiendo vida. Cada vez que repites, Jesús, en ti confío, una chispa de esa energía divina se enciende dentro de ti. No es una emoción pasajera, es una gracia permanente. Te conecta con la fuente que nunca se agota. Es el latido del cielo queriendo sincronizarse con el tuyo. Y mientras rezas, sin darte cuenta, el amor de Dios empieza a circular por tus pensamientos, por tus palabras, por tus actos, haciendo de ti un instrumento de su misericordia. El corazón de Jesús no es símbolo, es realidad viva. Es el punto donde el cielo toca la tierra y el hombre toca a Dios. Quien se acerca a Él con fe, aunque esté cansado o roto, recibe una fuerza que no proviene de este mundo, porque su amor no se transmite con ruido, sino con presencia. Esa presencia que transforma el alma herida en fuente de consuelo para otros, y así, lo que empezó como oración se convierte en milagro silencioso, el alma conectada a la energía eterna del corazón misericordioso. La batalla invisible durante la oración. Nadie lo ve, pero cada vez que un alma se arrodilla a orar, una batalla comienza. No es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas que buscan apagar la fe, sembrar la duda y robar la paz. La coronilla de la Divina Misericordia no solo es una oración de consuelo, es un arma espiritual. Cada palabra pronunciada con fe golpea las sombras que intentan sofocar la esperanza. Hay momentos en que rezar parece imposible. La mente se distrae, el corazón se cansa, el silencio de Dios parece un muro. Pero es precisamente ahí donde la batalla es más intensa, porque el enemigo sabe que una sola oración puede cambiar un destino, liberar un alma y detener la oscuridad. Jesús le reveló a Santa Faustina que cuando una persona ora desde el sufrimiento, el cielo entero se conmueve. Ángeles se unen a esa voz y la misericordia comienza a derramarse como un río sobre la tierra, pero el adversario también lo sabe. Por eso intenta que el creyente se canse, que piense que su oración no sirve, que el milagro no llegará. Es una guerra silenciosa que se libra dentro del alma, la voz del miedo contra la voz de la fe, la del cansancio contra la del amor. Y aunque parezca que nadie escucha, Dios siempre está ahí, esperando el momento en que decidas seguir rezando a pesar de la oscuridad. La verdadera fuerza de la coronilla no está en el número de veces que se repite, sino en la perseverancia del alma que no se rinde. Cuando sigues orando en medio de la prueba, estás proclamando que crees más en el poder de Dios que en las mentiras del enemigo. Cada Jesús en ti confío es una victoria, una herida abierta en las tinieblas, porque la fe que resiste se vuelve luz, y esa luz no puede ser apagada.
Hay oraciones que se dicen en paz y otras que se dicen en lágrimas. Pero ambas tienen el mismo poder cuando nacen del corazón. Dios no mide la belleza de las palabras, sino la valentía de quien las pronuncia. Por eso, incluso en la debilidad, la oración tiene autoridad. Cada súplica sincera abre grietas en la oscuridad, deja pasar la luz divina y recuerda al mundo que el amor siempre vence. Cuando te sientas atacado, confundido o sin fuerzas para seguir, toma el rosario en tus manos y repite despacio la oración que Cristo confió. No estás solo en la lucha. Los santos, los ángeles y el mismo Jesús combaten contigo. En cada cuenta que deslizas entre los dedos, el cielo se mueve, el infierno retrocede y la misericordia triunfa una vez más. Porque toda batalla que se libra en el nombre de la misericordia termina en victoria. Las lágrimas como lenguaje del alma ante Dios. Hay oraciones que se dicen con palabras y otras que se dicen con lágrimas. Las lágrimas no necesitan traducción. Son el idioma más puro del alma frente a su Creador. Son el momento en que la fe se mezcla con la debilidad y el corazón se desnuda sin miedo. Muchas veces, cuando la voz se quiebra y la oración no logra salir, las lágrimas toman el lugar de las palabras, y Dios, que ve en lo secreto, entiende cada una de ellas como si fueran versos escritos con el dolor y la esperanza del corazón humano. Jesús le mostró a Santa Faustina que las lágrimas no son signo de falta de fe, sino de profundidad espiritual. Son el fruto de un alma que ha dejado de resistir y se ha rendido completamente a la voluntad divina. Las lágrimas limpian más que los ojos, purifican el alma, derriban el orgullo y hacen espacio para la gracia. Cada una de ellas tiene valor eterno, porque nace del reconocimiento de nuestra fragilidad. El mundo enseña a esconderlas, pero el cielo las recoge como perlas que brillan ante el trono de Dios. Cuando rezas la coronilla de la divina misericordia con lágrimas, no estás perdiendo el control, estás entrando en comunión. En ese instante, la misericordia toca el corazón herido y lo transforma desde dentro. Las lágrimas no cambian las circunstancias, pero cambian el alma que ora. Son como el agua del bautismo que renueva, que hace brotar vida donde antes solo había sequedad. Y aunque nadie más las vea, el Señor las convierte en oración poderosa, en ofrenda silenciosa que sube al cielo como incienso. En el sufrimiento, el alma se vuelve más sensible a la voz de Dios. A veces creemos que Él no responde, pero su respuesta llega en forma de paz después del llanto, en la calma que reemplaza la angustia, en la certeza de que no estamos solos. Las lágrimas son semillas de fe que germinan en el silencio. No hay una sola que se pierda. Cada una tiene un propósito. Dios las cuenta, las guarda, y con ellas riega el terreno donde florece el milagro. Si alguna vez tus ojos se llenan de lágrimas mientras rezas, no las contengas. Deja que hablen por ti. Deja que lleven tu carga al corazón de Cristo. Porque el alma que llora con fe no está siendo derrotada, está siendo sanada. Las lágrimas son el lenguaje que Dios escucha con mayor ternura, el idioma de la rendición total, el canto silencioso del alma que confía incluso en medio del dolor. Y cuando el llanto se apaga, lo que queda es la paz. Esa paz que solo la misericordia puede dar. La hora de la misericordia, el instante en que el cielo se abre. Hay una hora en el día que no pertenece al tiempo, sino a la eternidad. Son las 3 de la tarde, la hora en que el cielo se estremeció y la tierra guardó silencio. En ese instante, el Hijo de Dios inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Desde entonces, esa hora se convirtió en el punto donde el amor venció definitivamente al pecado y la muerte. Es la hora de la misericordia, el momento en que el cielo se abre y la gracia desciende con más fuerza sobre el mundo. No es superstición ni símbolo, es realidad espiritual. Cada día, a esa hora, el corazón de Cristo vuelve a latir con un fuego particular, dispuesto a derramar su compasión sobre toda alma que confía. Jesús le dijo a Santa Faustina: «A las 3 de la tarde implora mi misericordia, especialmente por los pecadores, y aunque sea por un instante,
sumérgete en mi pasión. Estas palabras son una invitación y una promesa. En ese preciso momento, el alma que ora se une al sacrificio del Calvario y participa de la fuente viva que brota del costado de Cristo. Es como si el tiempo se detuviera y el pasado se hiciera presente. La cruz deja de ser un recuerdo lejano y se convierte en encuentro real con el amor que todo lo redime. Cuando el reloj marca las 3, el cielo mira con ternura a quienes se detienen a rezar. No importa dónde estés ni en qué situación te encuentres, en un hospital, en tu casa, en silencio o entre lágrimas, si en ese momento levantas el corazón y pronuncias el nombre de Jesús, el cielo te escucha. Es la hora en que la misericordia está más abierta, como un río que desborda su cauce y toca todo lo que se atreve a acercarse. Muchos buscan milagros, pero pocos entienden que el milagro mayor sucede a diario a las 3. En ese minuto, si callas el ruido del mundo y recuerdas el sacrificio del Cordero, algo invisible se mueve dentro de ti. El alma se alinea con el pulso del corazón de Cristo y una paz profunda desciende. No siempre sentirás algo, pero la gracia actúa aunque no la percibas. Porque en la lógica del cielo, lo invisible tiene más poder que lo evidente. La hora de la misericordia no es un ritual, es un encuentro. Es el momento en que el cielo se abre no solo sobre la tierra, sino sobre ti. Y cada día, Dios vuelve a repetir la misma invitación. Confía en mi misericordia y recibirás todo lo que tu alma necesita. Quien vive esta hora con fe no vuelve a ser el mismo. Porque quien se detiene a mirar la cruz a las 3 de la tarde, aprende que no hay herida que el amor no pueda sanar. Sanar para otros, el misterio de la intercesión. Hay almas que, sin saberlo, sostienen al mundo. Personas que oran en silencio, que ofrecen su dolor por los demás, que transforman su propio sufrimiento en una corriente de gracia. Ese es el misterio de la intercesión, cuando alguien decide que su cruz no será un peso inútil, sino un puente para que otros alcancen el consuelo y la salvación. En la lógica de la misericordia, ninguna lágrima se pierde si se ofrece por amor. La coronilla de la divina misericordia es precisamente eso, una oración que sana a quien la reza, pero también a aquellos por quienes se reza. Jesús le dijo a Santa Faustina que las almas que interceden son sus favoritas, porque prolongan su obra redentora en la tierra. Cuando oras por los enfermos, por los que sufren, por los que no conocen a Dios o incluso por quienes te han herido, estás participando del mismo amor que llevó a Cristo al Calvario. No hay gesto más parecido al de Jesús que ofrecer la propia vida en favor de otros. Cada vez que rezas, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estás intercediendo por un desconocido que quizá en ese momento está a punto de rendirse, y sin saberlo, lo estás sosteniendo con tu fe. La intercesión no siempre tiene resultados visibles, pero siempre tiene efecto. La gracia que sale del corazón que ora viaja más lejos de lo que puedes imaginar. Puede alcanzar a un alma en agonía, puede cambiar una decisión, puede suavizar un corazón endurecido. Es el poder del amor que no busca recompensa, solo dar. En el cielo las almas intercesoras son las que más brillan, no por sus méritos, sino por su disposición a amar en silencio. Cuando el dolor toca tu vida, tienes dos opciones, encerrarte en él o ofrecerlo. Si lo encierras, te consume. Si lo ofreces, se convierte en luz. Cada enfermedad, cada desilusión, cada herida puede tener un propósito eterno si la pones en las manos de Cristo y la unes a su pasión. Entonces tu sufrimiento se transforma en oración viva, en semilla de redención. No hay dolor inútil cuando se reza la coronilla con intención de amor. Interceder es ser puente entre Dios y el hombre. Es aceptar el llamado de Jesús a participar de su misión. Es amar sin ser visto, dar sin esperar, confiar sin recibir. Y en ese dar silencioso, el alma misma es sanada, porque quien ora por otros se olvida de sí, y en ese olvido encuentra la plenitud. Así actúa la misericordia. Te sana mientras sanas a los demás.
Te salva mientras oras por los que están perdidos. La intercesión es el eco del corazón de Cristo latiendo en el tuyo. El milagro silencioso cuando el cuerpo no sana, pero el alma resucita. Hay oraciones que piden la curación del cuerpo y reciben algo mucho más grande, la resurrección del alma. Porque no siempre el milagro se manifiesta en la desaparición de la enfermedad, sino en la transformación interior de quien sufre. Muchos se desesperan al no ver resultados visibles, pensando que Dios no escuchó. Pero a veces, su respuesta no es sí ni no, sino algo más profundo. Te estoy sanando por dentro. Y esa sanación interior tiene un poder que el mundo no entiende, pero el cielo celebra. Jesús le enseñó a Santa Faustina que la misericordia actúa primero en el alma. Antes de restaurar el cuerpo, restaura la confianza, la esperanza, el amor. Porque el cuerpo puede estar limitado, pero el alma siempre puede ser libre. Cuando una persona aprende a aceptar su cruz sin resignación, sino con amor, el milagro ya ha comenzado. No es la curación física lo que revela el poder de Dios, sino la paz que habita en quien sufre y aún así sigue confiando. Esa paz es el milagro más difícil y más hermoso, porque nace en medio del dolor. La coronilla de la Divina Misericordia es la oración de los que han comprendido que la fe no depende del resultado, sino de la confianza. En cada cuenta, el alma se rinde un poco más, hasta descubrir que el propósito del sufrimiento no es castigar, sino purificar. Cuando el cuerpo no sana, la misericordia no falla, simplemente actúa en otro nivel, donde el tiempo y la materia no alcanzan. Hay enfermos que no se levantaron de sus camas, pero murieron en paz. Hay corazones que no recibieron el milagro que pidieron, pero encontraron la salvación que necesitaban. La sanación espiritual no se ve, pero se siente. Se manifiesta en la serenidad de quien deja de luchar contra la voluntad de Dios y empieza a descansar en ella. Esa aceptación no es debilidad, es fe madura. Es el alma diciendo, aunque no me cures, sé que me amas. En ese instante, el alma resucita. Lo que antes era desesperación se vuelve esperanza. Lo que era queja se transforma en alabanza. Y cuando un alma resucita, todo su entorno cambia. Las lágrimas se vuelven enseñanza, el dolor se vuelve testimonio y la cruz se convierte en fuente de luz. El milagro más grande no siempre se ve. Ocurre cuando el alma deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a decir gracias. En ese silencio, Cristo obra su maravilla más discreta y poderosa, la transformación interior. Y así, aunque el cuerpo siga enfermo, la persona se vuelve portadora de paz, canal de consuelo, reflejo vivo de la misericordia. Esa es la victoria de la fe. Cuando no hay cura, pero hay vida. Cuando no hay alivio, pero hay amor. El eco eterno de la misericordia. Nada que nace del amor muere. Cada oración, cada lágrima ofrecida, cada palabra pronunciada desde la fe, deja un eco que resuena en la eternidad. La coronilla de la Divina Misericordia no termina cuando terminas de rezarla. Sigue viva, viajando como una onda invisible que toca almas, lugares y corazones que jamás conocerás. Lo que hoy parece un simple acto de devoción, en el cielo es una sinfonía que se une a las voces de los santos y de los ángeles. Cada vez que dices Jesús, en ti confío, el universo espiritual responde y la misericordia se expande como una luz que nunca se apaga. Jesús le mostró a Santa Faustina que la misericordia no tiene límite ni final. Es una corriente que comenzó en su corazón traspasado y seguirá fluyendo mientras exista un alma que sufra. Tu oración, por sencilla que parezca, se convierte en parte de esa corriente eterna. Cuando oras hoy estás tocando el mañana. Cuando perdonas hoy estás liberando el pasado. La misericordia no tiene tiempo, porque Dios no olvida una sola súplica nacida del amor. Todo lo ofrecido en silencio, una sonrisa en medio del dolor, una oración por un enemigo, un rosario rezado entre lágrimas, permanece ante Él como una llama encendida que jamás se extingue. Hay quienes piensan que rezar no cambia el mundo, pero lo cambia todo.
Cambia el alma del que ora, cambia el ambiente donde vive, cambia el destino de otros, sin que nadie lo note. La misericordia es una red invisible que une a los hijos de Dios en una sola respiración espiritual. Cada cuenta de la coronilla es un latido más de ese corazón que sigue amando desde la cruz. Aunque tus palabras se pierdan en el aire, el cielo las recoge, las transforma y las multiplica. Ninguna oración es pequeña, porque cada una tiene el poder de mover el infinito amor de Dios. Cuando llegue el día en que tus labios ya no puedan pronunciar más palabras, tus oraciones seguirán vivas. Serán ecos de luz que acompañarán a quienes amaste y alcanzarán a almas que nunca imaginaste. Así obra la misericordia. Lo que entregas con fe se vuelve eterno. Lo que ofreces en la oscuridad brilla para siempre en el cielo. Y cuando el alma finalmente descanse ante el rostro de Cristo, comprenderá que todo valió la pena, que nada se perdió, que cada oración, incluso la más sencilla, ayudó a redimir el mundo un poco más. Por eso, sigue rezando, sigue confiando, sigue amando. Porque la misericordia no termina contigo. Continúa en todos los que tocas con tu fe. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, deja tu like. Suscríbete al canal y comparte esta oración con quienes necesitan recordar que el amor de Dios nunca se agota. Que tu voz se una a ese eco eterno que sigue repitiendo en el cielo y en la tierra. Jesús, en ti confío.